Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra conferencia semanal preparada por la Confederación Nacional Agronómica para todos ustedes. Hoy 9 de junio, la Federación Agronómica de Quintana Roo, de la mano del doctor Fernando Casanova Lugo, abordarán el tema Servicios Ambientales y Productividad en Sistemas Silvopastoriles, una alternativa agroecológica para la ganadería en el sureste de México. Y para comenzar con el programa de hoy, les presento al ingeniero Alfredo López Valdovinos, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de esta organización. Ingeniero, ¿puede activar su micrófono, por favor? Adelante. Gracias, Diana. Muy buenas tardes a todos nuestros compañeros agrónomos que nos hacen el favor de acompañarnos hoy. Alberto Cabañas, Alma Grisel, Ángeles Coronado de Oaxaca, Armando Escobedo, al maestro Benito Acosta, Ricardo Villanueva, a Eligio Chávez, Evaristo Cano, al doctor Filiberto Cipriano, a Raimundo Manuel González, Preciado de Michoacán, a Jorge Morales, por supuesto a José Luis Bujanda, a la maestra Lerma Blanco, a Luis Alfonso, a Milton Rasgado, que también nos acompaña hoy, a Pascual Alugo, a Rosalía Vázquez, a Weimer Chan, a Víctor Manuel Ponce Cruz, que también nos acompaña todas las jueves por la tarde en estas importantes sesiones. Pues hoy estamos en este segundo ciclo de conferencias que la Confederación Nacional Agronómica organiza para todos ustedes y le queremos agradecer enormemente a nuestra presidenta de la Federación Agronómica de Quintana Roo, la ingeniera Lerma Trinidad Blanco Chi, por la organización de este evento, por las facilidades que nos ha brindado para que podamos transmitir desde la Confederación Nacional Agronómica y por supuesto agradecerle al doctor Fernando Casanova Lugo por el importante tema que habrá de abordar el día de hoy. Particularmente recobra relevancia dado que cada vez existe un mayor interés por cuidar el ambiente. La ganadería es uno de los temas importantes y que les ha atribuido problemas generados por los desechos del ganado en temas de contaminación y por eso es muy importante que los servicios ambientales y la productividad en sistemas silvopastoriles como una alternativa agroecológica para la ganadería en el sureste de México nos sea presentado el día de hoy. Bienvenidos todos y que sea productiva para quienes nos acompañan y decirles que esta conferencia, como todas las conferencias de la Confederación, pues quedarán grabadas en nuestras redes sociales y las podrán observar, las podrán escuchar cuantas veces sea necesario los compañeros agrónomos, los productores y esperamos que la sigan promoviendo en todo el país. Muchas gracias y bienvenidos. Estaré pendiente de todo el desarrollo de la conferencia. Adelante, Diana. Muchas gracias, ingeniero Alfredo. Y bueno, antes de presentarles a nuestra anfitriona del día de hoy, quiero comentarles que una vez que el doctor Fernando Casanova concluya con su participación, le daremos el uso de la voz únicamente a 3 personas. Por motivos de tiempo, como ustedes ya saben, no nos es posible más participaciones. Sin embargo, el doctor Fernando visitará nuestra página de Facebook, donde podrá responder personalmente todas sus preguntas y comentarios. Así que vamos a continuar y le pedimos a la ingeniera Lerma Trinidad Blanco Chi, presidenta de la Federación Agronómica de Quintana Roo, nos presente a nuestro ponente invitado. Adelante, ingeniera Lerma, por favor, háganos el honor. ¿Se me escuchan? Ok. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros. Buenas tardes, el ingeniero Alfredo López Valdomino, nuestro presidente y líder nacional de la Confederación Agronómica. Les damos las gracias porque participar en este programa a nivel nacional, pues es muy importante, pues para todos los estados, en lo particular para nosotros, pues esto hace que se den y se sepa ciertos conocimientos o investigaciones que se están realizando. Estimados colegas, amigos y agrónomos y a todas aquellas personas que están en esta transmisión escuchando,
Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Para mí es grato participar en este evento organizado por nuestra Confederación Nacional, en donde grandes expositores han transmitido y siguen transmitiendo sus valiosos conocimientos. Por lo anterior, quiero agradecer a mi gran amigo, al doctor Fernando Casanova Lugo, por su inigualable apoyo en esta ponencia y en su enorme disponibilidad de sumarse a las actividades que desarrollamos en esta Federación Agronómica Estatal de Quintana Roo. Sin más, permíteme presentar y resaltar algunos puntos de la carrera profesional del doctor Fernando Casanova Lugo. Formación profesional. Es ingeniero agrónomo con especialidad en producción animal por el Instituto Tecnológico de Concal. Maestro en Ciencias en Producción Animal y doctor en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Autónoma de Yucatán. Experiencia laboral. Es profesor en tiempo completo con el Instituto Tecnológico de México, Campus Instituto Tecnológico de la Zona Maya en Quintana Roo. Perfil deseable, PRODEP y líder del cuerpo académico en agroecosistemas y biodiversidad del Instituto Tecnológico de la Zona Maya. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro honorífico del Sistema Estatal de Investigadores en Quintana Roo. Es miembro activo de la Asociación Mexicana para la Producción Animal Tropical y Seguridad Alimentaria, Asociación Civil. Miembro de las redes temáticas nacionales, Programa México del Carbono y Sistemas Agroforestales de México, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y miembro de la Red de Agrosistemas Sostenibles del Sur-Sureste de México. Líder y responsable del Laboratorio de Estudios Avanzados en agroecosistemas financiado por CONACYT. Autor y coautor de más de 104 publicaciones, entre las que destacan 72 artículos científicos de revistas internacionales. Sin más, pues les dejo con esta conferencia, Servicios Ambientales y Productividad en Sistemas Silvopastoriales, una alternativa agroecológica para la ganadería en el sureste de México. Pues se queda con ustedes el doctor Fernando Casanova Lugo en este foro. Muchas gracias. Doctor Fernando, ¿puede activar su micrófono? Claro que sí. Por favor, indíquenme si ya pueden ver mi presentación. Sí, se ve muy bien. Listo. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Antes de iniciar y meternos en tema, quiero pues agradecer la invitación de la Confederación a través de la Federación Agronómica de Quintana Roo. Para mí es un honor estar con ustedes, ¿verdad? Conocemos muy bien a la ingeniera Lerma, que trabaja aquí muy de cerca con los ingenieros agrónomos de esta zona sur, y pues la verdad es grato, ¿verdad?, participar con todos ustedes con esta sesión de conferencia. Agradecemos también a todos los que pertenecen a la Confederación Nacional. Sí, agradecemos también su confianza y la invitación a tan honorable ponencia. Muy bien, para entrar en materia, pues me gustaría comentarles que pues somos un instituto tecnológico que está en el sureste de Quintana Roo, ¿verdad?, en la zona sur-sureste de México. Somos un tecnológico que recientemente, ya hace algunos años, hemos estado trabajando con temas relevantes asociados no solo a ganadería, sino a los agroecosistemas de manera general, y que en los últimos años hemos tenido cierto empuje con estos temas tan relevantes en la actualidad. ¿Sí? Bueno, mi charla prácticamente se basa
los servicios ambientales o los servicios ecosistémicos, que los sistemas ganaderos como los sistemas diversificados o sistemas silvopastoriles o agrosilvopastoriles pueden proveer, pues no solo al ambiente, sino de manera productiva, cómo mantener y o mejorar la producción en estas regiones del país. Muy bien, como todos sabemos y como inicialmente se comentaba, ¿no? La ganadería es causante del cambio de uso de suelo. A nivel global podemos hablar que el 30% de las emisiones del dióxido de carbono pues se están atribuyendo a este proceso que se le conoce como deforestación, donde se remueve la vegetación natural para el establecimiento ya sea de cuestiones agrícolas o pecuarias, ¿no? Pero principalmente ganadería. Me refiero principalmente al establecimiento de pastos, ¿no? A través del tiempo, estas superficies que se están estableciendo con pasturas, pues se van degradando debido a la ruptura en los procesos biológicos que se dan no solo a nivel paisaje, sino principalmente en los suelos, y esto ocasiona estas liberaciones de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Usted, como todos o como hemos escuchado en algún momento, el dióxido de carbono es solo uno, pero el principal de los gases efecto invernadero. Se estima que para el 2030, 2050, en ese rango, se espera que las concentraciones se incrementen, ¿sí? Sean todavía más altas. Actualmente estamos en 430 partes por millón aproximadamente, pero se espera que se incrementen estas concentraciones a nivel global, ¿sí? Sobre todo en aquellas zonas tropicales donde se muestra ciertos cambios en los patrones de la distribución de la lluvia, y sobre todo en aquellas tierras de pastoreo que han sido de manera inadecuada manejadas para la alimentación animal, ¿sí? Bueno, la charla la vamos a versar, vamos a tratar de enfocarnos a ciertas áreas donde hemos tenido algunas experiencias, ¿verdad? En el manejo, en el estudio, los estudios de caso de algunos sistemas silvopastoriles que se dan de manera natural o tradicional en algunas regiones de nuestro país, y otro tipo de tecnologías silvopastoriles que hemos implementado con la ayuda de muchos de los productores cooperantes de esta región, ¿sí? Pues también para iniciar, pues me gustaría presentarles a los miembros del Laboratorio de Estudios Avanzados en Agroecosistemas, ¿verdad? Los cuales estudiamos diferentes líneas de investigación, todas enfocadas a los agroecosistemas y la conservación de la biodiversidad, ¿sí? Pequeño comercial. Muy bien, bueno, entrando en materia, pues para iniciar definiríamos, ¿no?, qué es un sistema silvopastoril para aquellos que sepan o que no conozcan qué es un sistema silvopastoril. Bueno, pues los sistemas silvopastoriles se proponen o son como una estrategia agroecológica para la reconversión de la ganadería, ¿sí? Se supone que este tipo de sistemas tiene la factibilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente debido a los diversos componentes que los conforman. ¿Cómo se conforma o cómo está estructurado un sistema silvopastoril? Bueno, pues principalmente se pueden encontrar en la mayor definición o definiciones generales. Pues los sistemas silvopastoriles están conformados por árboles, arbustos, animales y pastos, ¿no? Básicamente son esos tres elementos que se deben encontrar dentro del sistema silvopastoril, ¿sí? Y estos interactúan de diferentes formas, ¿sí? Aquí muestro algunas fotografías ejemplificando los componentes que integran un sistema silvopastoril. Bueno, estos sistemas silvopastoriles pues ofrecen diversos beneficios, ¿sí? Hay mucha literatura que nos menciona a nivel global cómo o a qué escalas estos sistemas silvopastoriles pueden ayudar a mitigar el problema o el fenómeno del cambio climático actual, ¿sí? De hecho, este tipo de sistemas, aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Esta es la Sierra Sur de Tabasco, ¿verdad? Una modalidad de sistema silvopastoril conocida como árboles dispersos en potreros, ¿verdad?
se pueden encontrar de manera generalizada en diferentes regiones del sureste de México y donde los productores van seleccionando aquellas especies, ¿sí? Que son de su interés o que pueden ser utilizadas dentro de la finca, dentro del rancho, para su uso, ya sea como maderables, ya sea como especies para que sirvan para postes, para construcciones. Muchas veces hemos encontrado algunas especies que tienen un uso medicinal, forrajeras, entre otros usos, ¿sí? Pero quiero hacer notar que siempre estos sistemas están interactuando árboles o arbustos con los pastos y con los animales presentes dentro de la finca. También existen algunas tecnologías silvopastoriles, ¿sí? Donde hemos observado o se ha generalizado el uso de algunas especies como leucaena, una leguminosa nativa de la península de Yucatán, que también tiene un alto potencial para la alimentación de los animales, ¿sí? Esta especie ha sido ampliamente utilizada en diferentes formas silvopastoriles y también se ha demostrado, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos de ello, su potencial en la alimentación animal, no solo como fuente de proteínas, sino también como fuente fijadora de nitrógeno, ¿sí? Como mejoradora de suelos en algunos casos, ¿sí? Que pues de cierto modo mantiene la fertilidad de los sistemas ganaderos, ¿no? Una de las problemáticas que siempre hemos observado dentro de los sistemas ganaderos tradicionales, principalmente basados en monocultivos de pastos, es la pérdida de fertilidad y compactación de los suelos. Bueno, algunas especies como esta leucaena, esta leguminosa leucaena, contribuye a mejorar las condiciones de los suelos y también permite fijar biológicamente cantidades importantes de nitrógeno, ¿verdad? Se ha reportado en la literatura que hasta 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año en algunos estudios. Otros mencionan que tiene el potencial todavía más alto de 580 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año, ¿sí? Tan solo por asociación simbiótica de algunas bacterias que se encuentran en el suelo, ¿sí? Y este nitrógeno, pues evidentemente puede beneficiar a los pastos que están asociados dentro de los potreros y permite mostrar una mejor calidad de este forraje sobre todo en periodos que han sido críticos o son de escasez, que son muy marcados en esta región, por ejemplo, los periodos secos, ¿no? Al menos en esta región del país se pueden encontrar periodos de 6 hasta, en algunos años, hasta 9 meses de sequía. Entonces, estas leguminosas pues permiten mantener hasta cierto punto una mejor calidad en el forraje para los animales. Encontramos otras especies, también no solo la leucaena hemos implementado, no hemos implementado solo la leucaena, hemos tratado también de estudiar algunas otras especies alternativas, como la Titonia diversifolia, una especie asterácea con alto potencial en la ganadería. De hecho, esta especie ha sido reportada ampliamente en países como Cuba, en Colombia, ¿verdad? Que es una excelente fuente forrajera y que tiene también otros atributos como mejoradora de suelos, ¿sí? Permítame un segundo. Se me desconectó la computadora. Muy bien. También, bueno, aquí en este caso podemos, bueno, en el caso de las especies que les he mencionado, podemos mencionar algunos atributos que tienen estas especies, sobre todo cuando están en combinaciones con diferentes tipos de pastos, ¿verdad? Aquí les pongo unos resultados de algunos trabajos que hemos hecho sobre cómo se comporta la biomasa producida de estos sistemas, ¿verdad? En términos de productividad. Acá podemos encontrar les estoy mostrando una tabla donde se observan dos tipos de sistema silvopastoril y cuánta biomasa comestible se puede producir en estos sistemas silvopastoriles, ¿no? Y también, ¿verdad? Observando diferentes opciones de manejo o tiempos de manejo de este tipo de sistemas, ¿no?
cuando tienes aprovechamientos a 30 o así cada 50 días, ¿verdad? Si damos periodos de descanso a estos potreros, ¿sí? Adecuados, empezamos a observar cambios sustanciales en las fracciones comestibles de estos forrajes, ¿sí? Y esto evidentemente tiene un impacto positivo en la producción animal, ¿sí? Bueno, tenemos una mejor calidad y cantidad de biomasa, pues en consecuencia tenemos mejores ganancias de peso, tenemos animales con mayor producción de leche, ¿sí? Y animales más saludables. Lo mismo pasa con los pastos que están asociados a esta leguminosa. Tienden a, en algunas combinaciones, ¿verdad? Tienden a presentar mejores calidades o cantidades en términos de biomasa comestible, ¿sí? Se puede mejorar la proporción de hojas de los pastos, dependiendo del tipo de pasto, evidentemente, ya que sabemos que algunos pastos son más tolerantes que otros en función de su arquitectura, su morfología de los pastos, ¿sí? Y su habilidad competitiva contra la leguminosa, ¿sí? Y entonces también podemos observar que modificando los patrones de aprovechamiento de estas especies, se pueden obtener cantidades interesantes en la producción y sobre todo sobre todo en la relación hoja-tallo, donde vemos que hay mejoras en algunos tipos de manejo específicos para cada especie. Sí, cuando hablamos en términos de calidad de estos sistemas, ¿verdad? Podemos observar que estos sistemas tienden a producir contenidos de materia seca adecuados, ¿sí? Contenidos de proteína cruda, en el caso de la leguminosa, pues valores interesantes en términos o en valores de más o menos 20 a 22% de proteína cruda, valores relativamente importantes o altos comparados con otros forrajes, ¿sí? Y valores de fibra que, pues bueno, pueden ser aceptables para la producción animal, ¿sí? Lo mismo pasa con los pastos. Los pastos mejoran su calidad cuando están asociadas con las leguminosas y esto se debe prácticamente a la capacidad que tiene la leguminosa para fijar ese nitrógeno y transferirlo al cultivo asociado, ¿sí? Hemos observado algunas mejoras en algunos pastos, ¿sí? En términos de proteína, ¿verdad? Algunos pastos aquí tienen por encima, valores inferiores de manera natural o tradicional, inferiores a 7, entre 5 y 7% de proteína cruda, ¿verdad? Tienden a incrementarse cuando están asociados con esta leguminosa en diferentes periodos, ¿sí? En periodos de lluvias, ¿verdad? Se puede observar mejores cantidades de proteína, ¿sí? Menores valores de fibras, ¿sí? Relacionados con la capacidad de rebrote de la planta y la disponibilidad de nutrientes, sobre todo nitrógeno en el suelo. Aquí les pongo un ejemplo, ¿verdad? Otra tecnología agroforestal o silvopastoril que se maneja en estas regiones son los bancos de forraje, que son áreas pequeñas donde se siembran o se cultivan especies en altas densidades, ¿verdad? Se dice por ahí que más de 5,000 plantas por hectárea. Bueno, estos bancos en esta región están establecidos en densidades de más de 10,000 plantas por hectárea y podemos encontrar valores interesantes en cada periodo, en cada época, ¿sí? Que oscilan entre 3.4, perdón, y 5.1 toneladas de materia seca por hectárea al año. ¿Sí? Esto es interesante ya que justamente en algunos periodos secos, estas especies forrajeras alternativas como la guásima o hemifolia o guásimo, la leucaena o algunos bancos de forraje mixtos de ambas especies pueden mejorar la disponibilidad de forraje en los periodos de escasez, ¿sí? De hecho, en este estudio que les presento, ¿verdad? En la época, tanto en secas como en lluvia, hubo un rendimiento más o menos similar de estas especies, ¿sí? Entre las épocas contrastantes, ¿sí? Lo mismo pasa con la calidad de los forrajes entre épocas, ¿sí? Parece mantenerse, esa es una habilidad que tienen estos forrajes
estas plantas leñosas que se utilizan como forraje alternativo, mantienen durante la época seca sus cantidades de proteína cruda, no así para las fibras, ¿verdad? Que varían o van variando en algunas temporadas específicas, pero volvemos a encontrar valores altamente importantes en términos de proteína cruda, comparados con otros forrajes tradicionales en temporadas de sequía. Eso es importantísimo, ¿sí? Bueno, también nosotros hemos tenido algunas experiencias estudiando el comportamiento de los animales, ya sea en pastoreo silvopastoriles, ¿sí? O contrastando animales en confinamiento, ¿verdad? Una comparación un poco abrupta, pero también lo hemos hecho y hemos observado algunos resultados interesantes cuando manejamos sistemas de estabulamiento convencional, ¿sí? Podemos contrastar sistemas de pastoreo, de sistemas silvopastoriles de Leucaena con estrella y Leucaena con Mombasa, tienden a producir algunas diferencias en la ganancia de peso. Sin embargo, son interesantes los valores que se encuentran, puesto que superan en algunos casos, ¿verdad? Lo reportado en la región para las ganancias de peso para ovinos de pelo en esta zona, ¿sí? Los consumos, ¿verdad? Se puede observar que también tienen un efecto significativo cuando se contrasta un sistema de estabulado comparado con un sistema de pastoreo, ¿no? Hay un incremento sustancial en el consumo de materia seca, ¿sí? Sin embargo, se ve cierta importancia, ciertos valores de ganancia de peso que sugieren que el alimento es de mucha mejor calidad, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de algunos sistemas silvopastoriles que son utilizados, o de sistemas ganaderos con sistemas silvopastoriles para la producción de leche, ¿sí? Y vemos en la columna de la izquierda podemos encontrar algunas unidades de producción, ¿verdad? Donde se da donde se están manejando estos sistemas silvopastoriles y de manejo tradicional, ¿sí? Podemos encontrar algunas diferencias en cada época, ¿sí? Vemos que los sistemas tradicionales, obviamente, donde emplean una cantidad elevada de insumos, ¿verdad? Preferentemente alimento comercial, ¿sí? Y pastoreo para la producción de leche en secas, ¿sí? Vemos valores elevados. Sin embargo, cuando retiramos el alimento concentrado y solo nos dedicamos al pastoreo con sistemas silvopastoriles, pues no se tienen rendimientos de leche desagradables. Se tienen rendimientos pues un poco moderados, pero se reduce sustancialmente el uso de insumos externos, ¿sí? Lo mismo pasa para la época de lluvias, ¿sí? Y en algunas unidades de producción no se muestran o no se encuentran diferencias entre las épocas. Es decir, a través del año, los rendimientos o la producción de leche se mantienen. Eso es importantísimo en esta región del del sureste, pues sabemos que durante la estación de lluvias la producción decrece sustantivamente. En la época seca la producción de leche decrece sustantivamente. De hecho, los animales solo están consumiendo forrajes de muy baja calidad que apenas alcanzan a cubrir, si es que es así, los requerimientos nutricionales de los animales, y tienen unas pérdidas importantísimas a través de este periodo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se da la producción de leche de manera global, ¿sí? Al día, cómo es lo que se produce en cada unidad silvopastoril comparado con un manejo tradicional, es decir, repito, pastos con la integración de alimentos concentrados para los animales. Muy bien, eso es lo que hemos avanzado un poco con lo que son los sistemas silvopastoriles referentes a la producción, ya sea ganancias de peso, rendimientos de forrajes, rendimientos en leche, ¿verdad?
Tenemos algunos datos también sobre calidad de leche, que pues recientemente hemos generado aquí en el tecnológico y que pues nos muestran que la implementación de algunas especies leñosas, forrajeras, permite mantener una mejor calidad, mejor contenido de sólidos, ¿sí? Una composición de grasa mejor en la leche que los monocultivos y la asociación o la integración de alimentos concentrados, ¿sí? Actualmente en esta zona les puedo comentar de manera general, la producción oscila entre 4, 6, hasta 7 kilos de leche, ¿sí? Ahora actualmente en algunas unidades donde estamos trabajando estamos por encima de los 9, 10 kilogramos, ¿sí? Día por vaca. Entonces creo que hay una interesante oferta, ¿sí? Una interesante motivación para los productores para integrar aquellas especies ricas en proteínas y que tienen diferentes compuestos que pueden favorecer la calidad de los productos, como aminoácidos, vitaminas, minerales, etc. Bueno, eso es lo que podemos comentar en términos de productividad, ¿sí? Con relación a los servicios ambientales, bueno, también hemos estado evaluando no solo la parte de la productividad, que es importante y que ya se tienen algunos datos. Lo que nosotros hemos hecho creo que solo es una pequeña o mínima muestra de lo que se tiene a lo largo y ancho de nuestro país con relación a la producción animal, ¿sí? También, pues comento que pues nosotros creo que hemos enfocado nuestros esfuerzos no solo a generar información con relación a la productividad, sino también a los servicios ambientales que estos sistemas que integran árboles y arbustos pueden generar al ambiente, ¿sí? Y que son ventajas o bondades que pueden ser poco valoradas al momento de platicar con los productores o que son poco tangibles para los productores, pero que también pueden favorecer, ¿sí? La producción y sobre todo mitigar los problemas ambientales que actualmente estamos pasando en esta región. Uno de los servicios ambientales que más hemos estudiado es el almacenamiento de carbono, ¿sí? Este servicio ambiental ha sido uno de los más valorados, no es el único, pero que actualmente ha cobrado relevancia debido a los impulsos que ha tenido este elemento relacionado con su importancia en el cambio climático, ¿sí? Bueno, hemos estudiado algunos sistemas tradicionales o de monocultivo de pastos con algunos sistemas que incluyen árboles y arbustos, como los árboles dispersos potreros, que es un sistema silvopastoril tradicional en toda esta región sureste, ¿sí? Podemos encontrar a lo largo y ancho, sobre todo Chiapas, Tabasco, Veracruz, parte de Campeche, Yucatán, podemos encontrar principalmente este tipo de sistemas, ¿no? Donde pues hay la presencia deliberada de algunos árboles que están dentro de los potreros y que sirven específicamente para diferentes usos forrajeros o alimenticios dentro del potrero, ¿sí? En términos de carbono, pues hemos estudiado las fracciones de carbono del suelo, ¿sí? Cómo esta fracción de carbono orgánico del suelo es mayor en aquellos sitios que poseen árboles comparado con los que no lo tienen, ¿sí? Y cómo de manera gradual este carbono en estos sistemas ganaderos va reduciendo a través de la profundidad. Esto es un patrón tradicional o normal para el carbono orgánico del suelo, dado que muestra que este carbono, ¿verdad?, se va incorporando al suelo a través de la descomposición de las raíces, la hojarasca, todos los materiales orgánicos que estén dentro de la matriz del suelo y se va fijando a este suelo, que el suelo, pues como todos sabemos, es uno de los reservorios más grandes de carbono a nivel terrestre, ¿sí? Pero bueno, no solo el carbono orgánico del suelo es de mucho interés para nosotros, ¿sí? Porque es un indicador de fertilidad de los suelos.
sino también a nosotros nos interesa ver cómo esta biomasa que está en estas unidades de producción, cómo se incorpora de manera paulatina, ¿sí? Dentro de los sistemas ganaderos, sobre todo en aquellos suelos que presentan problemas en fertilidad, ¿verdad? O que tienen alguna sobrepastoreo, compactación, ¿sí? Que ayudaría en un momento dado integrar aquellas especies que tengan esta habilidad de generar materia orgánica o cantidades importantes de materia orgánica para mejorar las propiedades del suelo, ¿sí? En este caso, con relación a la biomasa, hemos encontrado, ¿verdad?, que en estos sistemas arbolados, ¿sí?, existen diferentes fracciones de esta masa orgánica, ¿verdad?, formada o conformada tanto por los árboles o por las herbáceas presentes en los sitios, ¿sí? Y entonces empezamos a observar que estos sistemas con leñosas pues pueden retener con mayor o en mayor tiempo, ¿sí?, este carbono, ¿sí?, al sistema. Es decir, en su material leñoso se puede retener cantidades importantes de carbono, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, el 60% del carbono está presente en los árboles, en la fracción leñosa, ¿sí?, de los árboles, ¿sí? Es donde se retiene este carbono y se mantiene en el sistema por muchos años, ¿sí? A diferencia del sistema monocultivo, donde pues las herbáceas constantemente están degradando, tienen un flujo, una dinámica mucho más rápida del carbono, ¿sí? Sin embargo, sabemos que este carbono, para que pueda pasar a la matriz del suelo, tiene que pasar mucho más tiempo y eso en consecuencia origina o genera mayor liberación de gases. Efecto invernadero. El almacenamiento de carbono en estos sistemas silvopastoriles, ¿sí? Muchas veces lo hemos comparado, o el potencial de estos sistemas silvopastoriles, muchas veces lo hemos comparado con la vegetación natural, ¿verdad? Algunos tipos de selvas, y hemos observado valores muy similares, ¿verdad?, comparados con los sistemas silvopastoriles, ¿verdad?, de reciente creación. Por ejemplo, el sistema silvopastoriles de 5 o 6 años tienden a recuperar el carbono o a fijar cantidades de carbono muy similares a una selva baja caducifolia de 30 años, ¿sí? Pero no es mayor que los pastos en monocultivos, ¿sí? Es decir, el pasto tiene menores valores de carbono en la biomasa y el suelo que los sistemas silvopastoriles y el bosque nativo, ¿sí? Y entonces podemos encontrar medias o incrementos medios anuales de carbono sumamente interesantes, ¿sí? De 3 hasta 4 veces, de 2 a 3 veces más, ¿sí?, en el sistema silvopastoril comparado con los bosques, ¿sí? Nos está mostrando que la productividad primaria es mucho más alta de estos sistemas. ¿Y por qué se debe eso? Bueno, acá nosotros explicamos que esto es debido a las densidades que pueden ser manipuladas, ¿sí?, de los árboles o arbustos por el productor. Aquí el productor juega un papel fundamental para la retención de este elemento de la atmósfera a las plantas y al suelo sobre todo, ¿no? Algunos ejemplos que tenemos con los colegas de la UNACH, ¿verdad?, nos han mostrado que la biomasa arbórea y los pastos pues representan una fracción interesante del carbono. Sin embargo, podemos observar que el carbono en el suelo representa más del 80% del total del carbono, ¿sí?, almacenado en los sistemas silvopastoriles. Esto es interesantísimo porque también datos que hemos colectado en Yucatán nos muestran esa misma información. Cuando lo comparamos con algunas pasturas, podemos observar esas diferencias, ¿sí? Con esos monocultivos de pasto, podemos observar de esas diferencias pues relativamente importantes en algunos tipos o en algunas modalidades silvopastoriles, ¿sí? Cuando hemos comparado algunos sistemas con cercas vivas,
comparados o contrastados con monocultivos de pasto, también hemos encontrado valores muy similares, ¿sí? En cuanto a los aportes de carbono, ¿sí? Sin embargo, vemos que la presencia de estos árboles, tan solo ese hecho, incrementa sustancialmente las cantidades de carbono retenido dentro del sistema, ¿sí? Y bueno, esta misma tendencia lo hemos observado para algunos bancos de forraje o algunos agrosilvopastoriles, ¿sí? Donde se muestra que también aproximadamente la biomasa arriba del suelo, tan solo eso representa aproximadamente entre 15 y 17 o 20% a lo mucho del carbono retenido a nivel sistema. Es decir, el suelo sigue siendo el que retiene la mayor cantidad de carbono durante más tiempo, ¿sí? Y ahí la importancia de la integración de estos árboles y arbustos en los sistemas ganaderos. Muy bien, pero bueno, eso es en términos de retención de carbono, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa con la dinámica? ¿Qué pasa con el flujo o con la respiración del suelo dentro de estos sistemas? Bueno, también hemos estudiado un poco lo relacionado con los flujos de dióxido de carbono. Me refiero a la liberación de gases, liberación de gas, de dióxido de carbono del suelo hacia la atmósfera. Bueno, hemos tenido algunos ejemplos con esto. Hemos observado algunos datos que nos muestran cierta estabilidad en los flujos de carbono en las diferentes épocas para algunos sistemas silvopastoriles, sobre todo algunas cercas vivas, ¿verdad? En algunas temporadas los flujos son más estables, a diferencia de otros sistemas que no incluyen árboles, ¿verdad? Los patrones de liberación de gases son mucho más erráticos y en algunos casos pueden incrementarse las concentraciones, ¿sí?, de gases liberadas a la atmósfera. Sí, aquí, bueno, es un ejemplo de la lámina del equipo que se utiliza, que se le conoce como cámara de respiración de suelo. Es una cámara que ayuda a medir la liberación de gas en un tiempo determinado, ¿sí? Y nos permite estimar la concentración de CO2 que se libera a la atmósfera, ¿sí? En una superficie determinada, ¿sí? También este gas lo hemos medido en algunos árboles, en otros sistemas silvopastoriles conocidos como árboles dispersos en potreros, y hemos encontrado que estos árboles dispersos en potreros, ¿verdad?, mantienen liberaciones de gases inferiores a los monocultivos de pasto, ¿sí? De hecho, mantienen temperaturas estables, ¿sí? Aunque en algunos sistemas hemos observado ciertas reducciones en la humedad del suelo, ¿sí? O en la humedad ambiental, ¿sí? Entonces, esto puede estar explicado, ¿verdad?, por la arquitectura de los árboles que están presentes dentro del sitio o la capacidad de irradiación que permiten estos árboles pasar hacia la superficie de los pastos. También hemos analizado estas variaciones de los flujos a través del tiempo, a través de las épocas del año, ¿sí? Y volvemos o coincidimos con los trabajos que hemos estado realizando, donde las mayores emisiones o flujo de dióxido de carbono del suelo, ¿verdad?, se dan en las temporadas de lluvias. Comparado con las temporadas de nortes o secas. Otro ejemplo que tenemos sobre los flujos, ¿sí?, es para algunos sistemas de leucaena asociados con pastos, ¿no?, cultivos o pasturas en callejones, mejor conocidas, ¿verdad? Y bueno, este tipo de sistemas, ¿verdad?, ha mostrado ciertas variaciones en cuanto a las épocas del año, ¿verdad? Hay horarios específicos donde se muestran incrementos en las concentraciones o en los flujos de dióxido de carbono del suelo, sobre todo en las tardes, ¿sí? Para algunos sistemas con pastos mejorados, por ejemplo, este que está a la izquierda, que es un pasto Panicum maximum
cultivar mombaza, y otros con pasturas naturalizadas como el pasto estrella que está a la derecha, ¿sí? Muestran este mismo comportamiento, ¿no? Hacia las tardes se muestran los incrementos más fuertes en los flujos de dióxido de carbono. Bueno, estos flujos, ¿verdad? Ya hemos sabido por la literatura y concordamos con algunas variables que se relacionan con esta liberación de gases, ¿verdad? Principalmente la temperatura del suelo, ¿verdad? Que es la que determina muchas veces cuántos serán los flujos de gases al ambiente, la temperatura ambiental y la humedad relativa, ¿sí? Que son factores ambientales que pueden en un momento dado determinar estas emisiones de gases. Bueno, otro punto que que hemos trabajado es relacionado con la conservación de la biodiversidad, ¿verdad? Aquí hemos colaborado con diferentes profesores de la institución y de diferentes instituciones del campus del tecnológico que nos han ayudado, ¿verdad? Con diferentes aportaciones, ¿sí? Y en estos sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Hemos encontrado que principalmente algunas especies, algunas familias como las fabáceas son las que están principalmente dentro de los sistemas silvopastoriles. Por ejemplo, este es el caso de los árboles dispersos en potreros, donde las fabáceas o leguminosas son las especies dominantes de estos agroecosistemas, ¿sí? Existen otro tipo de especies, pero en menores proporciones, ¿sí? También hemos analizado en algunos agrosistemas la presencia de arbences o bueno, algunas veces se le conoce como especies invasoras. Estas arbences, ¿verdad? Principalmente algunas fabáceas, poáceas o asteráceas o malváceas dentro de estos sistemas silvopastoriles que están cubriendo un papel ecológico dentro del sistema silvopastoril. Y bueno, ¿cuáles son algunas especies? Aquí tengo un listado de algunas especies de mayor valor de importancia dentro de estos sistemas presentes en Yucatán, que son sistemas agrosilvopastoriles, ¿sí? Y cómo estas en algún punto pueden ser utilizadas de manera ventajosa dentro del sistema, ya que muchas de estas especies son atrayentes de polinizadores, son atrayentes de enemigos naturales, ¿sí? Que pueden ayudar a controlar algunas plagas, ¿sí? Algunas enfermedades, ¿sí? También algunas de estas especies se han reportado que son consumidas, son para consumo humano o utilizadas de forma tradicional en la medicina maya, ¿sí? Pero bueno, y que nosotros de manera tradicional o convencional las hemos nombrado como malezas, ¿sí? Pero que realmente ecológicamente juegan un papel fundamental dentro del agroecosistema. Y bueno, aquí, pues bueno, esta es una contribución del doctor González Valdivia, ¿verdad? Donde nos invitó a participar, donde se hizo una revisión a nivel Mesoamérica de las especies arbóreas, de las especies leñosas utilizadas dentro de los sistemas agroforestales, ¿sí? Y nuevamente, y coincidimos que las fabáceas, o sea, las leguminosas, son las especies por excelencia, ¿sí? Y de hecho, son el grupo dominante para esta región y justamente eso explicaría por qué tienen tanta importancia en estos agroecosistemas de la región sureste de Yucatán, de México, perdón. También con apoyo de algunos colaboradores, algunos ecólogos, entomólogos, hemos evidenciado que algunos sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Tienen la bondad de incrementar estas existencias de algunos organismos, ¿verdad? Estos macroinvertebrados o invertebrados que podemos encontrar en el suelo, ¿sí? Y que de cierta manera pueden presentarse en ciertas poblaciones o en ciertas comunidades que pueden ofrecer beneficios, ¿sí? Beneficios al sistema de producción.
¿Cómo puede ser esto? Pues bueno, de diferentes formas, ¿sí? Podemos encontrar algunos coleópteros, algunos arácnidos que pueden tener algún papel ecológico dentro del sistema, ¿sí? Y esto pues es interesante porque recientemente se le está prestando muchísima atención a toda esta diversidad de organismos del suelo que pueden tener un potencial importantísimo, ¿sí? O que cubren un papel importante en la salud de los suelos, ¿sí? Y bueno, otras experiencias con macroartrópodos en sistemas agroforestales, ¿sí? Sobre todo en sistemas silvopastoriles tradicionales del sureste de México, ¿verdad? Nos muestran diferentes grupos de macroartrópodos, ¿verdad? Que se presentan y cómo estos van variando en función de la estructura y composición, ¿sí? Del sistema agroforestal o del sistema silvopastoril que estemos estudiando, ¿sí? Esto ahora nos da mucha importancia porque, bueno, entonces la estructura de un sistema va a determinar qué tan diverso puede ser, ¿sí? Con relación a estos microorganismos o macroorganismos del suelo. Y también en este mismo estudio, ¿sí? Podemos encontrar que estos macroartrópodos se relacionan no solo con la estructura del sistema, sino también se relacionan principalmente con la riqueza de las plantas presentes dentro de los sistemas silvopastoriles, ¿sí? Entonces, otro punto por el cual tendríamos que tener en cuenta la integración de árboles y arbustos dentro de nuestros potreros. Y bueno, ya para no ser muy pesada esta información, creo que vale la pena, ¿no? O sea, creo que hay mucha información que se está generando. El grupo de nosotros es un grupo que está recientemente generando esta información para esta región, pero ya hay muchos grupos investigadores trabajando sobre estas temáticas que han cobrado mucha relevancia. Y bueno, con el caminar de nosotros hemos observado algunas necesidades que actualmente pues estamos observando que debería tener información justamente para planear el aprovechamiento más ecológico de estos sistemas de producción animal, ¿sí? En términos de producción agropecuaria, yo sugeriría, ¿verdad? Implementar más esfuerzos, ¿verdad? Relacionados para el comportamiento animal bajo condiciones de pastoreo, ¿verdad? Son muy pocos los estudios que se tienen con relación a ese tema, ¿sí? Otro punto interesante es la planeación estratégica de los pastoreos, no solo ver el efecto en términos de producción de forraje o en términos de calidad del forraje y ganancias de los animales, sino ver cómo este pastoreo puede influir sobre los servicios ambientales también, ¿sí? Los atributos de las plantas para el diseño de sistemas silvopastoriles. Creo que aquí hace falta mucha información que se debe generar sobre la arquitectura de las plantas, las formas de las plantas, qué plantas son compatibles o qué leños son compatibles con los ciertos pastos, ¿verdad? Hay algo de información relacionado con eso. Sin embargo, en estas zonas creo que solo hemos estudiado un puñito de especies leñosas que se pueden integrar a los sistemas silvopastoriles. Con relación a la conservación, ¿sí? El tema primordial, no porque lo digo yo, sino porque la FAO lo propone, ¿sí? La recuperación estratégica de suelos degradados, ¿sí? Meter muchos más esfuerzos hacia el estudio de reciclaje y liberación de nutrientes a los suelos, ¿sí? Estudios de diversidad animal, vegetal, ¿verdad? Eso nos ayudaría a entender cuáles son aquellos recursos que pueden ser utilizados dentro de estos sistemas silvopastoriles, ¿sí? Y bueno, y en términos de cambio climático, ¿verdad? Continuar con los estudios relacionados con los flujos o la dinámica de dióxido de carbono y otros gases, ¿verdad? Como óxido nitroso, metano, ¿sí? Entender sobre los reservorios de nutrientes en los sistemas, balance de carbono principalmente, balance de nitrógeno,
¿sí? Cómo estos elementos pueden determinar la productividad de un sistema de manera general y reducir las emisiones, ¿sí? Y trabajar un poco sobre lo que es reducción de metano, ¿no? Que es uno de los gases también principales o involucrados en el cambio climático. Bueno, creo que por mi parte sería todo. Pues dejaría espacio para las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Fernando. Pues vamos a empezar con las preguntas de la tarde. Les recordamos que tenemos 3 oportunidades para abrir el micrófono, así que si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere hacer uso de la voz, hacer una pregunta, nos puede levantar la manita virtual para que le abramos el micrófono. Y bueno, tenemos una pregunta aquí desde el chat de Zoom. La voy a leer. Dice, es del maestro Benito Acosta. Y dice, felicitaciones por el tema presentado por el doctor Fernando Casanova Lugo para Love Look. No sé si lo estoy pronunciando bien. Díganme si está mal. Love Look. Es irreversible el cambio climático. En 200 años se presentará una glaciación para restablecer el equilibrio propiciado por el calentamiento global. ¿Qué opinas sobre esa apreciación de Lovelock? Por otra parte, ¿qué marco de evaluación? Permítame porque está un poquito larga la pregunta y tengo que ir bajando. ¿Qué marco de evaluación aplica para medir la contribución de los sistemas agrosilvopastoriles como estrategia de mitigación del impacto del cambio climático? Y finalmente, ¿cuáles serían los factores críticos para la propiedad principal de la sustentabilidad que operan como factores de esa estrategia de mitigación? A ver, son muchas preguntas en una. Sí, vamos. Sí, bueno. Ok, adelante. ¿Quiere que le vaya seccionando en las preguntas? Lovelock. Dice para Lovelock. Lovelock. Okay. Bueno, con relación al término Lovelock, no estoy muy familiarizado en este momento con ese término. Sí, pero podríamos avanzar con las siguientes preguntas. El marco de evaluación que aplicará para medir la contribución de los sistemas como estrategia de mitigación del impacto climático. Bueno, ¿qué marco de evaluación? Bueno, aquí con relación a esta pregunta del marco de evaluación, bueno, nosotros estamos partiendo de que queremos desarrollar una ganadería mucho más ecológica, ¿sí? Entonces, en términos de insumos, en términos de recursos, uso de recursos naturales, puede ser un marco de referencia importante para nosotros. ¿Para qué? Para tratar de reducir la dependencia de insumos externos al sistema, ¿sí? El uso de especies nativas, como la que muchas veces estamos promoviendo con este tipo de sistemas, es para reducir esa dependencia de insumos externos. Me refiero a insumos como pues, aplicación de fertilizantes, utilización de alimentos concentrados en cantidades elevadas, ¿no? Como normalmente se hace en algunas temporadas. Pues eso es lo que pensamos que puede estar el marco. Y evidentemente, desde el punto de vista, eso es desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista ambiental, pues las mejoras hacia la diversidad de especies que pueden estar presentes dentro de un sistema de producción, ¿no? Por otra parte, desde el punto de vista económico, pues reducir estos costos de producción, ¿sí? Sabemos que la producción animal, pues se vuelve en muchos casos en estas regiones se vuelve ineficiente porque hay que invertir mucho más dinero en la compra de alimentos, ¿sí? Para mantener a los animales, pues ciertamente o medianamente o bajamente productivos, ¿sí? Entonces tiene que ser un marco de estudio, se puede decir, complejo, es decir, desde diferentes aristas, analizar los puntos
cómo el sistema silvopastoril puede ayudar a contribuir a reducir estos problemas de cambio climático, ¿sí? Y obviamente valorar, eso es algo importantísimo, valorar aquellos servicios ambientales que no tienen una valoración actualmente. Por ejemplo, el captura de carbono tiene una valoración, pero no es el único servicio ambiental que se tiene, ¿sí? Se pueden tener muchos otros, calidad de agua, calidad de aire, fertilidad de suelo, ¿sí? Conservación de la biodiversidad, que esos actualmente han sido poco mencionados desde el aspecto global, ¿no? A ver, ¿qué más dice? A ver. Muy bien, tenemos una pregunta desde Facebook. Es de Iván Contreras y dice, ¿considera que debe aplicarse una política de gobierno más coercitiva en la responsabilidad de los ganaderos con relación a los efectos de gases de efecto invernadero y erosión del suelo? Definitivamente, o sea, las políticas tienen que estar enfocadas a buscar estas estrategias de mitigación. De hecho, existe de manera, internacional una iniciativa red, ¿no? Que propone reducir las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Creo que lo que se tiene que hacer, pues no son enfocadas tantas las políticas. Las políticas actualmente ya están considerando este tipo de sistemas. De hecho, de manera general, actualmente el gobierno general está promoviendo el uso o el cultivo de algunas especies leñosas, ¿no? En los agroecosistemas, ¿no? Con el programa Sembrando Vida. ¿Sí? Yo creo que aquí más bien es hacer conciencia, es seguir haciendo conciencia a los productores, no solo ganaderos, digo, el tema ahorita es ganadería, pero no solo es la producción ganadera, es a nivel general la producción de alimentos. Hacer más consciente a los productores de los problemas que puede ocasionar el uso intensivo de agroquímicos, el uso intensivo de un solo tipo de cultivo, ¿verdad? Que eso es lo que puede, en cierto modo, ir mermando la capacidad de producción de los suelos, ¿sí? Y consecuentemente vienen los demás problemas. ¿Sí? Muy bien, tenemos al ingeniero Milton Rasgado que está levantando la manita virtual. Le vamos a pedir que active su micrófono para que él pueda participar. Sí, gracias, Diana. Primero felicitar al doctor Fernando Casanova, una excelente exposición de un trabajo de verdad, de un equipo que se ve que han estado trabajando de manera profesional sobre un sistema ya probado, que sí funciona y que puede ser, digamos, una estrategia de mitigación para el cambio climático. Veo en esta información totalmente completa. Hay mucha información que se ha generado. Mi pregunta más que nada va en el sentido porque la misma FAO recomienda que el tema de la sustentabilidad de los sistemas y que la adopción de las tecnologías o más bien la información generada por las instituciones de investigación, instituciones académicas, debe forzosamente enterarse al mayor número de habitantes de este planeta, ¿no? Para contribuir todos en un esfuerzo conjunto para la mitigación del cambio climático. Nosotros, bueno, la pregunta específica, doctor, es ¿qué avance llevan ustedes? Entiendo que ya han hecho participación con ganaderos de ranchos y todo, pero una difusión o una vinculación más fuerte tal vez con las asociaciones ganaderas regionales, locales,
esta información es valiosísima, porque incluso, o sea, tú lo mencionas, desde el control de malezas. ¿Qué son las malezas? No son malezas, son parte de este ecosistema que tienen una función y que tal vez existe la tradición y la información que alguien dio alguna vez hace 30, 50 años, que había que echarles herbicidas, ¿no? Entonces, ya no solo está matando a una especie vegetativa que tiene una función agroecológica en un sistema tan complejo como lo es un sistema selvático, digamos, ¿no? Sino está añadiendo, además, por la desinformación, está añadiendo un ingrediente dañino y venenoso al sistema, que son los herbicidas. Entonces, está contaminando el suelo, puede contaminar los mantos acuíferos o las corrientes de agua, mata insectos que son benéficos, mata a esa misma especie. Entonces, esta generación de información que ustedes tienen ya en mano, yo considero que debe ser un tema de difusión y de estrategia de difusión para pues diseminarlo en todos los ámbitos, ¿no? De los productores, de las regiones donde están trabajando. ¿Qué adelantos hay en esta vinculación con el sector productivo? Sí, sí, bueno, gracias por su comentario. Bueno, definitivamente nosotros pues tenemos esa corresponsabilidad con la sociedad, ¿verdad? Como pertenecemos a una institución y la mayoría de los fondos que utilizamos para investigación provienen pues de CONACYT o de alguna otra organización, pues tenemos esa responsabilidad directa con los productores. De hecho, aquí nosotros en Quintana Roo hemos tenido cierto acercamiento con algunos municipios que colindan con la universidad en la que trabajamos y hemos hecho cursos de capacitación con los productores. ¿Sí? Identificación de algunas especies, promover el uso, sus formas de aprovechamiento, ¿verdad? Manejo de las especies sobre todo, ¿no? Establecimiento de las especies. De hecho, hemos estado trabajando o elaborando algunos folletos informativos o paquetes tecnológicos para algunas asociaciones que están aquí en Quintana Roo. De hecho, acá en Quintana Roo, si no me equivoco, hay seis asociaciones ganaderas, ¿no? de las cuales hemos estado colaborando con una, la cercana, que es Bacalar, ¿no? Y pues hemos tenido pues, cierto éxito, nos han aperturado las puertas, hay muchos productores cooperantes ahorita. De hecho, ahorita hemos hecho diagnóstico de diversas unidades de producción, de más de 104 unidades de producción. Hemos hecho ya diagnóstico de las condiciones en las que actualmente se encuentran los sistemas y pues cómo podemos en algún momento ir interviniendo con ellos para tratar de pues, apoyarlos, ¿no? Y que esta información no solo se quede en nuestro escritorio, en nuestros artículos científicos, ¿no? Sino que también los productores conozcan, ¿no? Otro mecanismo por el cual nosotros estamos colaborando con los productores es elaborando cursos de capacitación dentro del instituto, que ellos vean, conozcan estas parcelas experimentales, vean cómo estamos manejando los cultivos. Y muchas veces, estas especies están dentro de los ranchos, simplemente no tienen un aprovechamiento, no tienen un manejo, ¿no? El productor las conoce, las sabe muy bien. No hay que descubrir el hilo negro de estas plantas, y lo que sí hay que mostrarle al productor es los beneficios que puede tener si la llega a integrar de manera directa dentro del sistema de producción. Gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera hacer el uso de la voz? El maestro Benito Acosta quiere hacer el uso de la voz, así que le vamos a pedir que active su micrófono. Listo. Buenas tardes, doctor. Felicitaciones por su presentación. Yo creo que está utilizando una exposición
muy clara, sobre todo refiriendo parámetros que pues definitivamente sabemos que impactan favorablemente en el medio ambiente. La captura del carbono, desde luego, los reservorios, la biodiversidad con todas sus ventajas, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece muy interesante presentar esta primera imagen, digo, porque esto es de largo plazo, ¿no? Y esta primera aproximación a mí me parece muy importante porque están identificados todos los componentes de los agroecosistemas. Entonces, digamos, yo tengo algún tiempo ya más o menos en el tema. Digamos, fue primero una preocupación, desde luego, como las tenemos, ¿no? A nivel general, pero desde que me pensioné, pues sí me metí un poquito más en el tema de la sustentabilidad. Y para estos efectos, bueno, pues me apoyé mucho en lo que es este marco de evaluación de manejo de sistemas de recursos naturales con indicadores de sustentabilidad. Y bueno, ahí hay un marco, digamos, ya más o menos definido y desde luego sí importa, independientemente de ese marco, definir la unidad mínima de análisis, ¿no? Yo tengo entendido que pues la delimitación de ecosistemas no es tan fácil, ¿verdad? Estamos hablando de ecosistemas que tienen fronteras que se traslapan, hay zonas de transición entre uno y otro, y va a ser difícil decir, bueno, pues aquí es donde mejor se representa este agroecosistema y vamos a ver qué manejo le damos, ¿no? Pero en el caso específico de este marco de evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales con indicadores de sustentabilidad, se refiere la unidad mínima, ¿verdad?, de agroecosistémica, que es el ecotopo. Entonces, yo quisiera preguntarle si están previendo, aparte de presentar este corte transversal, esta primera caracterización o primera aproximación, si están previendo hacer un análisis longitudinal. Insisto, estamos en un tema muy complejo, ¿no? Precisamente el análisis de agroecosistemas está dentro de los planteamientos del funcionamiento de sistemas complejos, pero sí valdría mucho la pena que, sobre todo por el interés personal y en su momento del que pudieran tener los investigadores de la Universidad de la Innovación y del Conocimiento, sí nos interesaría encontrar un referente como el que ustedes están desarrollando para ver el planteamiento que tienen a futuro. Entonces, no sé si nos pudiera platicar un poquito sobre ese tema y desde luego, pues, advertirle que le vamos a estar dando lata. Sí, mire, estoy de acuerdo con lo que usted dice. O sea, se tiene que dar seguimiento a estos tipos de agroecosistemas, pues a través del tiempo, ¿no? O sea, nosotros estamos tomando fotografías de cómo están los sistemas, básicamente, ¿no? En un momento determinado, ¿sí? Si hablamos de cualquier aspecto, carbono, biomasa, biodiversidad, ¿no? Son fotografías que estamos tomando en ciertos momentos, ¿no? Hemos estado pensando en eso justamente porque, pues, usted ya lo dijo, no es fácil y los sistemas van cambiando, los manejos van cambiando, ¿sí? No es fácil porque también estos sistemas, ¿no? Voy a citar ahí a algunos colegas que decían, ¿no?, que son reconocidos como padres de la agroforestería, que decían, estos sistemas son únicos en su tipo, ¿sí? O sea, puede haber un sistema, yo puedo tener un sistema silvopastoril, ¿sí?, con cierta estructura y composición, ¿no? El manejo que yo doy es particular. Mi vecino puede tener uno muy parecido o similar al mío, pero el manejo de él es diferente al mío, y simplemente ese hecho, ese cambio, ya lo hace un sistema totalmente diferente, ¿sí? Justamente es donde ahí cae la complejidad de estudio de tus sistemas, ¿sí? A largo plazo, yo pienso que tenemos que hacer mucho más esfuerzos. De verdad, en términos ambientales, creo que se conoce todavía muy poco. Estamos
caminando muy poquito con relación a esto, pero tenemos proyectado dar continuidad a aquellas unidades de producción, ¿sí? En el largo plazo. Eso es lo que tenemos en mente ahorita. No he visto otra manera de generar esta información. ¿Sí? Alguna vez platicaba con unos colegas de la UNAM y me decían que, pues bueno, estos sistemas tienen cierto potencial. Y la pregunta es, ¿hasta dónde es el potencial? Yo también quisiera saberlo, ¿no? Quisiera saber hasta dónde es el potencial, porque realmente creo que ahora estamos en un tiempo donde lo necesitamos, ¿no? Necesitamos cambiar la forma con la que producimos nuestros alimentos, ya sea de origen vegetal o de origen animal. De hecho, esto está descrito, ¿no? Ya se ha dicho, de hecho, en el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional del Gobierno Federal está señalado esto, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias al doctor Fernando y al maestro Benito Acosta por su pregunta. Tenemos una oportunidad más. Si alguien quiere participar de manera muy puntual, ya que el tiempo se nos viene encima, si no, vamos a pasar al siguiente punto de nuestro programa. Es que a la 1, a las 2 y a las 3. Nadie quiso participar. Entonces, vamos a continuar. Para eso le voy a pedir al ingeniero Milton Rasgado que, en nombre del ingeniero Alfredo López Valdovinos y de la Confederación, haga uso del micrófono para poder entregar de manera simbólica un merecido reconocimiento a nuestro ponente invitado, al doctor Fernando. Adelante, ingeniero Milton. Muchas gracias, Diana. Pues bueno, nuevamente me dirijo a todos para agradecer su presencia en este segundo ciclo de conferencias para el fortalecimiento gremial, para el fortalecimiento profesional de los agrónomos de nuestra organización, la Confederación Nacional Agronómica. Me pidió nuestro presidente hacer entrega de un reconocimiento para el doctor Fernando Casanova. Repito mis felicitaciones por este gran trabajo y una excelente presentación del trabajo en equipo que han hecho allá en la región de Quintana Roo y en los estados vecinos. Y bueno, es un tema, como lo dices, bastante amplio. El maestro Benito Acosta es muy referente a los sistemas complejos. Este es uno de los sistemas complejos, muy difíciles de abordar y más aún de adoptar, ¿no? Los productores, pues nos acostumbramos a lo fácil, a los sistemas de producción fáciles de hacer, pero el mundo y el planeta nos está exigiendo regresar a esos sistemas complejos, a considerar a otros organismos vegetales, animales y microorganismos que hemos afectado durante mucho tiempo con el ejercicio de una agricultura muy fácil de desarrollar y que cualquiera adoptaba en su momento. Hoy nos toca como agrónomos, como gremio, pues trazar, ¿no? la ruta y trazar, mostrar la información de conocimientos científicos, que hay otras formas sustentables de producir y que esta es una de ellas, los servicios ambientales y productividad en los sistemas agropastoriles o silvopastoriles, agrosilvopastoriles, o sea, muchos le llaman de varias formas, pero la idea y la intención de esta estrategia pues es la misma, ¿no? Es diversificar en un espacio geográfico, diversificar las especies para enriquecer los suelos, para enriquecer la dieta de los animales e ir haciendo esto más, digamos, más sustentable, estos sistemas. Pues te agradecemos, doctor, agradecemos a nuestra anfitriona, la ingeniera Lerma Trinidad Blancochi, nuestra compañera presidenta de
los agrónomos allá en Quintana Roo. Agradecemos la atinada elección de este tema y del ponente. El dominio de este tema es notable y agradecemos la generosidad del doctor Fernando Casanova por brindarnos toda esta información, demasiada información, pero que bueno, se va a quedar grabado en este ambiente de la plataforma y vamos a tener la oportunidad de digerirlo poco a poco en varias repeticiones por aproximaciones sucesivas, como se dice en las matemáticas, y es mucha información que te agradecemos, y agradecemos la presencia de nuestro amigo Benito Acosta, de José Luis Bujanda Yáñez, de todos los compañeros de Raimundo de Michoacán y de todos los que mencionó nuestro presidente al inicio de esta plática. Bueno, pues a nombre de la Confederación Nacional Agronómica, otorga el presente reconocimiento al doctor Fernando Casanova Lugo por su destacada y bien documentada conferencia denominada Servicios Ambientales y Productividad en Sistemas Silvopastoriles, una alternativa agroecológica para la ganadería en el sureste de México, presentada a propuesta de la Federación Agronómica del Estado de Quintana Roo en el marco del segundo ciclo de conferencias virtuales de esta organización nacional. Firma el ingeniero Alfredo López Valdovinos, presidente de nuestra Confederación Agronómica, Nacional Agronómica, y ya cuando se te entregue el reconocimiento allá por parte de nuestra presidenta de la Federación Agronómica de Quintana Roo, Lerma Trinidad Blancochi, allá será ella quien firme y te otorgue de manera presencial este reconocimiento. Te agradecemos mucho, doctor, y agradecemos la presencia de todos. Los esperamos el próximo jueves acá en esta ya acostumbrada ciclo de conferencias de los jueves a las 7 de la noche. Y un gusto saludarlos a todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor Fernando. Gracias a la ingeniera Lerma. Hay un mensaje que no leí, que es del ingeniero Raimundo Manuel González, donde él le dice a nuestro ponente que le está mandando un estudio sobre costos. Dice, te comparto un estudio sobre costos que se realizó del doctor José Manuel González, denominado Costos y Beneficios de un Sistema Silvopastoril Intensivo. Ya lo bajé, te lo voy a hacer llegar a nuestro ponente, si es que él no lo ha descargado, ya lo descargué y se lo vamos a hacer llegar por mail para que tenga este estudio que mandó muy amablemente el ingeniero Raimundo Manuel de Michoacán. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden visitar nuestras redes, visitar nuestra página. Esta conferencia se queda grabada. Queremos pedirles antes de que se vayan que prendan su cámara. Vamos a tomar una foto. Así que les pido prendan su cámara a todos los que tengan la posibilidad de prenderla para tomar una foto. Pero se peinan antes, como dice el comercial. Pero se peinan, así que por favor ayúdenos prendiendo la cámara a todos los que participaron esta tarde para que quede la evidencia de que todos estuvimos aquí muy pendientes, todos desde sus hogares, desde sus oficinas. Vamos a hacerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Nos va a decir mi compañero Jesús, si ya está, listo. Pues ya tomamos la foto de evidencia de que todos estuvimos aquí conectados el jueves 9 de junio a las 7 de la tarde. Les agradecemos a todos su presencia, les agradecemos a todos nuestros líderes que se dan la tarea muy puntuales de acompañarnos, al ingeniero Juan Manuel Delgado de Chihuahua, José Luis Bujanda de Sonora. Próximamente le toca a la Federación de Sonora su conferencia, así que estén muy pendientes. La semana entrante tenemos la Federación de Sinaloa. Ellos nos van a presentar
su conferencia, así que por favor acompáñenos el siguiente jueves a las 7 de la tarde y recuerden que estas conferencias se quedan grabadas, pueden visitarlas, pueden compartirlas, ayúdenos a difundir. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Dianita. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Sí, buenas tardes y Saludos. muchas felicidades, Fernando. Muy Gracias, gracias. Que tengan buenas noches. Saludos desde Quintana Roo. Gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor Lerma de Sonora, le mandamos Buenas saludos noches. al doctor Fernando Casanova. Muchas felicidades desde acá de Sonora, lo felicitamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Ya una nada. noche para todos. Saludarte, Diana. Gracias. Saludos. Saludos. Muy amables. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. doctora Norma. Saludos. Milton. Saludos, Saludarte. José Luis. Un abrazo, Raimundo. Gracias a Benito, todos. Benito, Benito, por ahí. Dinita, Lerma. Gracias a todos los que nos Sí, acompañaron. gracias. Gracias a usted. Que tengan bonita noche. Igualmente. Buenas noches. Abrazo para todos.